buenas tardes. Lo primero que quiero es ver si se me escucha. Estáis viendo la vista desde mi ventana. Hoy en Palma de Mallorca. Está todo nublado. O sea que es una tarde ideal para tomar el té. Bienvenidas a esta segunda sesión del té con Marta y Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veo mucha gente que se está uniendo. Hola, hola a todos. Voy a añadir a Mar antes de nada. A ver, aquí. Saludamos las dos, saludamos las dos. Y también aprovecho mientras ella está Mar ahí. Hola Mar, que te pillamos. Hola. Me había olvidado los auriculares. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Marta? También muy bien. Estaba diciendo, abrí la sesión con una vista desde mi ventana, que está todo nublado hoy, que es el día ideal para estar aquí todos juntos tomando el té y charlando de nuestras cosas. Exacto. ¿Tienes preparado o no? Sí, tengo el té preparado. Este es mi té que tomo siempre. Es un té hojicha japonés, que ya hablaré de él en otra ocasión. Muy bien. Yo también tengo el mío, ¿eh? El mío es muy simple, es de jengibre, sin más. Pues también súper para hoy, que hace un Sí. día así como muy destemplado. Pues introduzco el tema de hoy, que hoy vamos a hablar del tema apasionante del miedo y de la gestión del miedo, ¿no? Y me gustaría empezar hablando un poco de esto del miedo, porque ha sido uno de los, yo creo que de las primeras publicaciones que puse en mi blog cuando empezó todo este periodo de confinamiento y toda la crisis alrededor de la infección por coronavirus. Y creo que era necesario hablar de los efectos que provoca el miedo, y sobre todo, que me imagino que es lo que vamos a tratar más hoy, no es el miedo en sí, que es, ¿no? Veremos que es una emoción necesaria, que nos enseña cosas, que es realmente, bueno, una consejera, sino este desorden, digamos, cuando ya casi entramos en pánico, ¿no? Ahí es donde se producen realmente las consecuencias fisiológicas más nocivas, ¿no? Desde el punto de vista físico, que es básicamente, lo voy a resumir muy resumidamente, el cuerpo al percibir el miedo entra en estado de supervivencia, de alarma, y se producen dos cosas. Una, se activan todos los mecanismos para poner en marcha esta respuesta de o lucha o de huida. Entonces el corazón se acelera, respiramos más fuerte, toda la sangre se divierte a las extremidades, precisamente para poder hacer estas cosas. Y estos efectos en el organismo están dirigidos desde el cerebro, o sea, es el cerebro que percibe este estado de alarma, esta amenaza, y empieza una cascada hormonal con hormonas como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, que son las que mandan esta información al resto del cuerpo para hacer, digamos, esto que tiene que hacer en estos momentos, que es sobrevivir. Y al mismo tiempo que activa este mecanismo para poder sobrevivir, cierra funciones que en ese momento no son necesarias, como por ejemplo la digestión o como por ejemplo la reproductiva. Entonces, no es extraño ver en estos días, y por lo menos a mí así me ha llegado en consultas que he tenido online, de más problemas digestivos, dificultad a la hora de digerir, también alteraciones en relación con la regla, alteraciones de hormonas tiroideas, porque todo está relacionado con que esa respuesta, digamos, de alarma está activada, continúa activada. Y de lo que vamos a hablar hoy es cómo podemos desactivar, ¿no? esa respuesta de alarma generada por esa emoción del miedo, pero que se ha descontrolado. Esto es como yo lo enfoqué en la primera publicación que hice, ¿no? Porque la neurociencia lo que nos dice es precisamente que no podemos estar en dos estados, en dos emociones al mismo tiempo. O estamos en el miedo o estamos en la contraria, que ahora Mar seguro que nos va a explicar más cuáles son las contrarias,
pero vamos, que no puedes reír y tener miedo al mismo tiempo, no puedes recibir ternura y tener miedo al mismo tiempo. Entonces, de esto vamos a hablar, ¿no? Muy bien, muy Como, interesante. muy interesante esto, sobre todo ya digo, los efectos fisiológicos y también psicológicos, ¿no? De esta respuesta, digamos que se sale de, ¿no? De que se ha retroalimentado con tanto, que también esto ha sido una situación muy particular, ¿no? Porque también toda la información que hemos recibido de los medios de comunicación o a través de redes sociales puede haber contribuido a que esa respuesta inicial de miedo, muy legítima y muy Exacto. necesaria, se haya salido de control. Y ahí es donde el cuerpo es cuando dice, necesito ayuda porque esto no nos beneficia de ninguna manera, ¿no? Exacto. A mí, si me dejas, me gustaría expresar que las emociones no son ni buenas ni malas. Quiero decir, Ujú. claro, las hay que nos resultan muy agradables y las hay que nos resultan desagradables, pero todas son energía e información, ¿no? Que vienen a traernos pues una información intuitiva, ¿no? Y concretamente el miedo es una percepción de amenaza que tenemos sobre lo que puede pasar, que es malo, y una desproporción de la percepción de recursos que tenemos para gestionar eso, ¿no? Entonces, cualquier emoción, sea buena o sea mala, pues es una energía que requiere que se exprese. Y ahí está el problema, ¿no? En cómo expresamos esa emoción y cómo gestionamos. Entonces, bueno, yo no sé tú, Marta, pero a mí en el cole no me han enseñado nada de gestión emocional, ¿no? Entonces vamos funcionando, pues No, yo qué sé, como a ver, podemos, ¿no? Pero estas cosas estaría muy bien que se las enseñaran a los niños, porque realmente, o sea, no le puedes decir es que está mal que sientas miedo, ¿no? Tú lo sientes, ¿no? Vale, pues ¿qué información trae el miedo, ¿no? Se ha venido aquí a decirte que realmente tienes una amenaza, ¿vale? Pues es tu responsabilidad utilizar esa información para proteger todo lo que puedas pues a tu familia, a tu persona, que ahora mismo pues el miedo puede estar relacionado con el COVID o con la situación económica, ¿no? Entonces, haz todo lo que esté en tu mano para disminuir esa amenaza. Y haciendo eso vas a conseguir dos cosas. La primera, que la amenaza disminuya, ¿no? Porque te has ocupado. Te has ocupado de las mascarillas, del gel, de comer sano, como dice Marta, de todo lo que está en tu abasto, ¿no? Y después lo segundo que va a ocurrir es que te vas a sentir como más íntegro, ¿no? Más consecuente. Bueno, tengo miedo porque esto es una amenaza, pues voy a prepararme, más en control de la situación. sí, bueno, que para eso sirve el miedo, como decíamos, es una amenaza, o sea, una emoción precisamente que nos pone sobre aviso de que algo tenemos que hacer ante una amenaza que se nos presenta. Pero como decías antes, ¿tú de qué estilo eres con esto de manejar el miedo? ¿Son de las que explosiona o implosiona? O sea, que te lo comes todo o lo sacas todo para afuera así, como puedes. La verdad es que no me metería en ninguna casilla, depende, siempre depende de la emoción y de las circunstancias, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos esa tendencia, ¿no? Esa, no sé, a la mayoría no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, pues Mm. esa ignorancia que tenemos sobre qué hacer con esas emociones que no nos gustan, pues nos puede generar dos escenarios, ¿no? O bien, bueno, pues esta emoción no la muestro, ¿no? No la muestro porque no gusta a la gente que la muestre, entonces me la como para mí, y ahora nos va a explicar Marta todo lo que pasa cuando hacemos eso, o bien la expreso, pero la expreso de una forma pues que no es apropiada, o bien porque entro en pánico, ¡ay! Me dejo arrastrar por esa emoción, o porque la expreso de una manera pues que no es útil, ¿no? Entonces, es una buena pregunta. Vamos a hacer esa pregunta, si quieres, a las Venga. personas. Cuando sientes miedo, ¿qué haces? ¿Te bloqueas, no haces nada? O tienes una respuesta útil de, venga, me pongo a trabajar para hacer todo lo que esté en mi mano. Buscar ¿Te soluciones. comes esa emoción o entras en pánico? ¡Ah! Tienes tres opciones. Entras en pánico, te la comes para ti y no se la muestras a nadie, o te pones manos a la obra para hacer lo que esté en tu mano. Mientras vamos hablando, me gustaría mucho leer lo que hacéis A ver, vosotras. a ver qué nos cuentan. Si alguien nos va contando cómo reacciona ante estas situaciones. Que son, bueno, que se presentan
muy habitualmente. Quiero decir que esta amenaza, porque esto es otra cosa característica del cerebro, ¿no? La amenaza, tanto si es real, como en este caso un virus, como si no lo es, quiero decir, todo es, ahí Merche ya nos dice algo, no sé si lo puedes leer. Merche dice que se la come. Directamente. Bueno, pues ¿qué pasa cuando te comes el miedo? Mm. Pues claro, si las emociones no se expresan y no se expresan además de forma productiva, el organismo no puede volver a su sistema fisiológico, a su forma fisiológica de funcionar, que es pues bueno, la dominación parasimpática, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estamos en esa dominación simpática? Marta, cuéntanos. Pues cuando estamos en dominación simpática es lo que empecé a explicar al principio. El sistema piensa que está en estado de alarma, nunca mejor dicho, físicamente y bioquímicamente, y lo que significa es esto, que se cortan funciones que no son esenciales, se potencian otras que son esenciales para la supervivencia, como decía, el que se genera el cortisol para activar, que se saque energía de donde sea, que esa energía llegue a los músculos, llegue a que la sangre circule mejor, pero esto en el corto plazo, que tiene un sentido muy positivo y de supervivencia, cuando esto se mantiene en el largo plazo, es cuando aparecen todas estas consecuencias negativas de depresión del sistema inmunitario, problemas digestivos crónicos, problemas de reproductivos, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con el funcionamiento de las hormonas sexuales. Todo esto se para, porque no es esencial, porque en ese momento tú no tienes que estar digiriendo. Cuando estás escapando del tigre en la sabana, tú tienes que estar, pues eso, a ver qué haces. O escapas, o te enfrentas al tigre, o te quedas paralizado e intentas mimetizarte y que no te vea. Y en esos momentos, perdón, lo que no hace falta ni es ni digerir, ni preocuparte en tener niños. Con lo cual, todas estas funciones se quedan paradas. Y esto es lo que digo, si esto se mantiene en el tiempo y de una manera cronificada, porque date cuenta de que antes de que llegara esta crisis ya llevábamos todos de normal un estado de estrés crónico bastante alto, y esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso. Entonces, por eso aparecen ahora muchos síntomas que estaban ahí latentes y que es consecuencia de que el sistema básicamente ya no da abasto. Estamos en estado simpático continuo que tiene que estar siempre equilibrado, simpático parasimpático, esto a lo largo del día. Pero si estás siempre en simpático, quiere decir que todo tu sistema nervioso se agota y todas estas consecuencias que vienen con ese estado, ¿no? Me gustaría añadir una cosa a lo que has dicho. Es verdad que se inhibe, por supuesto que es verdad, la digestión, el sistema reproductivo, pero hay otra cosa que se inhibe mucho y es la capacidad racional de tomar decisiones pues, que tengan sentido, ¿no? Porque, como decíamos, es una percepción de amenaza y una percepción de recursos. Y cuando estás sintiendo miedo, no es el mejor momento de tomar decisiones, ¿no? Sí que digamos que somos responsables de decidir si eso que nos está produciendo tanto miedo tiene realmente una base racional o no, ¿no? Y también somos responsables de expresar ese miedo de una forma pues que sea productiva y que sea ecológica para nuestro ambiente, ¿no? Porque imagínate, yo qué sé, que eres una azafata, que estás en un vuelo, empieza a haber turbulencias y empiezas a mostrar miedo, ¿no? ¡Ah! Dios mío, ¿qué va a hacer toda la tripulación, no? O sea, es tu responsabilidad en ese momento mantener el tipo también, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sí, no, por eso viene apuntado lo de la respuesta cognitiva, porque es una de las cosas que más aparece también. O sea, se cierra lo que es la activación del córtex frontal, con lo cual solo nos comportamos y actuamos desde el cerebro primitivo. Y el cerebro primitivo es completamente instintivo. O sea, no puedes, vas reaccionando más que accionando, solo reaccionas. Exacto. Y de lo que queremos hablar hoy es de tomar un poco las riendas, ¿no? De cómo podemos hacer para desactivar esa respuesta de pánico y tomar un poco las riendas y poco a poco volver a tomar, vuelva a la calma, ¿no? Activar el sistema parasimpático y todos los beneficios que vienen con la activación del sistema parasimpático. Exacto. Y desde la PNL, ¿cómo contempláis el miedo? Quiero decir, ¿cómo se gestiona la emoción en sí cuando Vale. estás...
En la PNL la verdad es que nos entrenamos mucho y entrenamos a las personas que hacen sesiones con nosotros en entrar en estados emocionales, que eso es tremendamente útil y es algo que los actores lo saben hacer perfectamente, ¿no? Entonces, para gestionar cualquier emoción, cualquier tipo de emoción, siempre queremos gestionar las malas, ¿no? Las que nos hacen sentir mal, las buenas ya nos van bien, ¿no? Es importantísimo estar en un estado concreto, porque es lo que decíamos, si estás bajo pánico, bajo miedo, no hay nada que gestionar, no puedes, sencillamente no eres capaz, ¿no? Entonces, el primer paso y el más importante, y te diría que es el que más trabajo en las sesiones, ¿no? Entrenar a relajarnos, a conectar, y una vez que estamos allí es mucho, o sea, es como que se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Es mucho más fácil de gestionar. Y para bajar allí, para no estar en ese estado de tanta preocupación, etcétera, y una vez que estamos más conectados, más centrados, hay muchos truquitos de PNL para sentir un alivio rápido, ¿no? Tú piensas que nosotros nos representamos la realidad en nuestra cabeza, en nuestra mente, a través de los 5 sentidos, ¿no? Y tiene mucha importancia el sentido visual, ¿no? Casi siempre, seas consciente o no, te estás proyectando una película mental en la cual puede que tú salgas, puede que no, puede que sea una película enorme, puede que sea pequeñita, puede que tenga mucha luz, todo eso nosotros lo llamamos submodalidades en programación neurolingüística. Y la forma sencillamente en que te la estás proyectando ya determina la intensidad con la que lo estás sintiendo. Entonces, un truco muy sencillo, si tú te estás imaginando que vas a enfermar del COVID o que te vas a quedar sin trabajo y te estás haciendo una película, directamente, en vez de ver esa película desde tus propios ojos, sal tú en la película, disóciate, así lo llamamos disociarnos. En el momento en que te disocias, la intensidad emocional verás que baja mucho. Y si además esa imagen la alejas, la haces pequeñita, le quitas el color, no es un vídeo, sino que es una foto estática, vas jugando con esas cosas, aunque parezca difícil, cuando estás conectado, relajado, así un poquito más despacio, se puede hacer, de repente, ya no me siento tan mal. A veces pregunto, ¿cómo te sientes ahora? Y digo, pues no sé, normal, ¿no? Solo con esos trucos, ¿no? Ese es el primero. Y después, a ver, Marta, igual quieres decir tú algo y luego sigo yo con el segundo truco. No, esto me parece muy interesante, lo de la disociación o, bueno, yo lo llamo también tomar distancia de tus propios pensamientos. O sea, una cosa somos nosotros, ¿no? Como ser, y otra cosa es nuestro pensamiento. El problema muchas veces es que más que tenemos pensamientos, es que somos pensados por nuestros pensamientos, nos invaden y no somos capaces de tomar esa distancia. Entonces ahí ya nos perdemos. Estaba pensando más en alguna situación que me ha comentado alguna clienta donde ya, o sea, estás tan en pánico que no puedes ni hacer esto. O sea, que sería lo mismo, es un comentario muy bueno que está ahí, ahora lo digo. ¿Cómo haces primero para, o sea, parar, por lo menos parar este bucle en el que nos metemos, en que a veces realmente es muy incómodo y que piensas que no vas a poder salir de ahí, que te genera ansiedad, que incluso tienes miedo de que te dé falte la respiración o que te produzca algo más. Estoy pensando en situaciones un poco más agudas, Sí. de cómo podríamos hacer para salir de ahí, y después sí que podríamos empezar a tomar un poquito de distancia, quizá. Claro. Yo allí lo primero es como te digo, o sea, aprender a relajarse, ¿no? Entonces, si estás en una situación tan de pánico, las emociones se expresan en el cuerpo, se sienten en el cuerpo, ¿no? Entonces, ir directamente al cuerpo, sin tener que pensar, porque a lo mejor en ese momento es que no puedo. Bueno, pues respiramos. Mira, me acuerdo, ahora me has recordado una historia, que volvía de Barcelona, de uno de esos cursos que hago de fin de semana, y estaba yo leyendo mi libro tan tranquila, ¿no? Y tenía una niña al lado que iba con su hermano. Y nada, la saludé y tal, y me puse con mis cosas. Y estaba leyendo y escuchaba, y digo, ¿esto qué es, no? Y al final, pues bueno, salí de mi mundo, de mi libro, y la vi y estaba teniendo un ataque de pánico, ¿no? Y encima viajaba sin sus padres. Entonces me sentía absolutamente responsable. Allí no le puedo decir que haga la imagen más pequeña que tal, sino simplemente respiramos juntas, ¿vale?
venga, más despacio, venga. Y, o sea, cuerpo, totalmente cuerpo. Vamos a respirar, tal y cual. Y cuando ya la vi que estaba, o sea, que su expresión era mucho más calmada y su respiración también, entonces empecé a, así como si le cuentas un cuento, venga, imagínate esto, lo otro, para aquí, para allá, y fue espectacular. Estoy muy orgullosa porque a los 5 minutos es Oh, que no se qué suerte acordaba de tuvo. nada, de, ¿sabes? Qué suerte tuvo la niña, súper. Sí, bueno, yo también me sentí agradecida de poder ayudar. Sí, sí, también sienta muy bien. Estoy leyendo de, que no sé quién es, porque tiene un nombre un poco en clave, pero dice que ella se imagina a sí misma contándole su drama a un chino del siglo pasado, que me hace mucha gracia. ¡Ostras, qué bueno! Y ¡Qué ahí bueno! seguro que ya todo pierde importancia, ¿no? Pero fíjate que también tienen en común la disociación, Sí, sí, lo ¿sabes? mismo, porque Y sí, y yo a veces también, ahora me ha recordado otra cosa, me van viniendo cosas, ¿no? Que cuenta, cuenta. cuando viajas en avión, ¿no? Y de repente ves, pues, Palma de Mallorca, luego ya ves Mallorca, luego ya depende de dónde vayas, lo ves todo tan pequeño y dices, ostras, y esos problemas que me agobian, fíjate que están en un pueblo de una isla, ¿sabes? Y tomar esa distancia de decir, pues, pues tampoco es para tanto, ¿no? Tomar distancia es muy importante para empezar, ¿no? Y el segundo paso que cuando me has preguntado antes es lo que decías tú también desde el cuerpo, ¿cuál es la emoción opuesta al miedo, ¿no? Si lo vivimos desde el punto de vista del cuerpo, la emoción opuesta es la ternura. Mm, Y la ternura, pues bueno, cada uno tiene su manera de sentir ternura, ¿no? A mí, por ejemplo, acariciar a mi perra o darle un abrazo a mis hijas o lo que sea que te inspire ternura, en el momento en que el cuerpo está sintiendo ternura es absolutamente diferente la expresión de miedo, que estás así con los ojos abiertos, con una respiración entrecortada hacia atrás, rígido, a sentir sí. ternura, que te estás acercando, que respiras tranquilo, que no sé qué. Y no puedes sentir las dos cosas a la vez, ¿no? No, Entonces, porque es lo que decimos, en uno se activan las hormonas de estrés y en el otro entran hormonas como la oxitocina, que es la hormona de la relajación absoluta, del amor, de la conexión que entra con todos los abrazos. El abrazo sí que fue un recurso que también sugerimos en Instagram al principio de todo este confinamiento, de los afortunados que tenían a alguien cerca o algún animalito cerca, pues que ahí tenían la fuente de su, ¿no? de su manera de empezar a rebajar el miedo generalizado que había, ¿no? Y calmarse un poco. Sí, el abrazo a mí me parece uno de los mejores sí, recursos que tenemos. dicen que es el anclaje que hacen las madres a sus hijos, ¿no? ¡Fam! Abrazo, otra vez, abrazo, otra vez. Y claro, eso es. Y luego hay otra emoción opuesta desde un punto de vista más intelectual, que es el entusiasmo, ¿no? Uh -huh. Que quizá no aplique tanto a esta pandemia, ¿no? Pero a lo mejor si hay algo que te asusta, que quieres hacer, tienes dos opciones, negarlo, aparcarlo y tal, o ponerte manos a la obra, como decía mi amiga Cristina hace un rato, ponerte manos a la obra y de forma muy entusiasta, pues toda esa energía invertirla en que ese proyecto te salga bien, ¿no? Y Uh es -huh. una energía muy parecida a la del miedo, lo que pasa es que es más de acercamiento y no de alejamiento, ¿no? Y es mucho más útil al mismo tiempo. Bueno, es que yo creo que lo dijiste al principio también ya muy claro, que son energías y como energía pues se va transformando según en una energía que consideramos más negativa o más positiva, pero que la vas aplicando según las circunstancias lo requieren. Pero en todo caso tienes tú el control de la emoción, otra vez. No es que la emoción se sobrepase a ti, ¿no? Bueno, has dado la clave, yo creo que de mi misión en este momento de mi vida, ¿no? ¡Oh, qué bien! Pues cuenta, Sí, cuenta. sí, o sea, es poner conciencia a lo que hacemos de forma inconsciente. O sea, tenemos unos patrones con los que reaccionamos que nos hemos aprendido y nos han sido útiles a lo mejor cuando éramos pequeños, ¿no? Nos enfadamos y así nos hacen caso, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero ahora ya no nos sirven, ¿no? Entonces, gestionar las emociones requiere conciencia y voluntad, requiere darte cuenta de qué es lo que estás haciendo, decidir qué es lo que realmente quieres hacer, perdón, y actuar de acuerdo con tus valores, con honestidad, con integridad, ¿no? Y eso no es fácil porque te sale otra cosa, ¿no? Pero poco a poco, con entrenamiento, y el entrenamiento puede ser a lo mejor la meditación diaria y después acabar poniéndote en un estado así cada día, ¿no? Llegar a dominar un poquito qué respuesta quieres dar tú
a lo que te está pasando, ¿no? Esa es la clave de todo al final. Sí, bueno, pero bueno, ya sabes que yo estoy también en la misma línea y utilizando la alimentación como herramienta para esa toma de conciencia, siendo además de todo lo relacionado con la alimentación muy emocional, y es algo que sigue sorprendiendo muchas veces, que no somos conscientes de todas las emociones que se generan alrededor de nuestras decisiones en cuanto a los alimentos, cómo comes, ya lo hablábamos en la semana pasada, y toda sí, la cantidad de emociones que se generan y que vienen también de patrones inconscientes desde pequeños alrededor de la alimentación. Entonces, bueno, yo utilizo la herramienta de la alimentación y el estilo de vida también como toma de conciencia. Y es desde ahí, desde donde podemos tomar decisiones, ¿no?, informadas y, y que sean efectivas, porque al final lo que queremos, ¿qué es lo que queremos al final con todo esto? ¿Por qué Bueno, hacemos todo esto? pues tener una vida significativa, ser felices. Al final todos queremos más o menos lo mismo. Has dicho Claro. una cosa súper importante, Marta, y es lo de tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones de cuando abrimos la nevera que comemos o de cómo manifestamos el miedo, ¿no? Y es que da la sensación de que cuando ponemos conciencia tomamos decisiones y que lo otro es algo que no sé, que me llega, que lo hago sin darme cuenta. Eso también es una decisión. Y cuando tomas esa decisión buscas un beneficio, ¿no? Y mi papel también es levantar el nivel de conciencia de qué decisiones estás tomando de forma inconsciente, porque buscas algo, ¿no? Entonces, eso que buscas lo podrías conseguir de una forma un poco más ecológica, de forma que no dañes tu sistema. Es una decisión, al fin y al cabo. Todos son decisiones, conscientes o no, son decisiones al final. Sí, sí, pero claro, el llevarla en conciencia, traerla al plano consciente, eso es un trabajo. Sí que hay que dedicarle tiempo, si necesitas ayuda, a veces también necesitas ayuda para tomar conciencia de todo eso, claro. Y después practicar, ¿no? La clave al final para reentrenar otra vez todos estos surcos cerebrales y cambiar de registro no es, no tiene mucha ciencia, si es que ya te lo si es que es repetir, repetir y repetir, ¿no? Estas recomendaciones, por ejemplo, que hacemos, el ir al cuerpo, la respiración, la meditación. Esto también ha pasado que ahora, aprovechando el confinamiento, mucha gente por fin se ha puesto a meditar. Era algo como que tenían ahí pendiente, y ahora dicen, ahora sí, bueno, los que han tenido tiempo, que hay mucha gente que no ha tenido tiempo, pero los que han tenido tiempo sí que han empezado a practicar. Yo entre ellas también me incluyo, que he practicado más de lo que solía hacerlo. Y esto se nota, ¿no? ¿Tú cómo has vivido la práctica de la meditación desde Bueno, que has empezado? sí, yo llevo ya mucho tiempo. Para mí ya es un hábito instaurado. Y, y tengo que decir, con el tema de la meditación, por ejemplo, cuando estoy en sesiones, que tengo que estar en un estado de mucha conexión, etcétera, que escuché algo de un músico que es un pianista, que no puedo repetir el nombre, que decía, si un día no practico, lo noto yo. Si no practico 2 días, lo nota la crítica. Si no practico 3 días, lo notan mis clientes. Pues eso es lo que pasa con el entrenamiento mental, ¿no? Lo que decías tú de la repetición. Nosotros accedemos muy rápido y con mucha facilidad a lo que solemos hacer, a esos patrones de pam, respondo de esta forma, ¿no? Cuando te entrenas tu mente para responder de otra manera, necesitas repetición todos los días. No basta con, bueno, cuando tenga miedo ya lo haré. No, no, no lo harás. Harás lo que sueles hacer porque es donde tienes una vía neuronal que es una autopista, es rápida, es ancha. Entonces, para que tu vía tortuosa, que es responder con consciencia a las emociones que no te gustan, sea rápida y sea efectiva, para que se generen esas nuevas sinapsis, tienes que practicar. Es que no hay otra manera, es que no hay atajos en la No, vida. no, es así. No, sabemos que nosotros de píldoras mágicas no somos mucho, ¿no? No, porque sí, hay que hacer el trabajo, o sea, hay que elevar la conciencia y después repetirlo y ya está. Y al final, pues, un patrón va sustituyendo al otro, pero yo Exacto. digo, es un patrón con conciencia que cambia muchísimo. Es lo mismo que bueno, ya lo sabes, en el trabajo con los cambios de hábito en alimentación, es completamente diferente cuando tú tomas las decisiones. Si te tomas esta copa de vino o no, si te tomas este trozo de tarta o no, es muy distinto el efecto que tiene en el cuerpo si lo tomas desde la conciencia que si lo tomas desde la inconsciencia. Hombre, claro. Hay una metáfora que me gusta mucho,
que dicen que la mente consciente y la mente inconsciente, y cuando hablo de eso hablo de sí. procesos, procesos que tenemos conciencia y procesos que tenemos inconsciencia, no de anatomía. La mente consciente es un jinete y la mente inconsciente es un caballo, ¿no? Entonces, cuando el caballo se desboca, no hay nada que hacer. El jinete lo mejor que puede hacer es bajarse lo antes posible, ¿no? Pero, claro, porque el Claro, caballo es ahí, claro, pero es ahí donde vamos al cuerpo, ¿no? Claro. Ese descontrol que llevas, ahí Exacto. vas al cuerpo y ya, bueno, Exacto. se Pero calma un poco. el caballo es muchísimo más fuerte que el jinete. El jinete conscientemente puede hacer poquito, pero es el que toma las decisiones y el que se preocupa de que el caballo no le falte de nada, esté en muy buen estado, esté tranquilo, tenga toda su comida, esté bien cepillado. Entonces, esa es tu labor consciente, ocuparte de que tu cuerpo, que es mucho más inconsciente, esté en un buen estado para que puedas tomar buenas decisiones, porque no es lo mismo estar descuidado, el tipo de decisiones que vas a tomar si no te ocupas de tu vida, de tu tiempo, de tus hábitos, que si estás cuidado, entendiendo por cuidado todo ese conjunto, ¿no? Las decisiones que vas a tomar van a ser diferentes. Totalmente. Es chulo, ¿eh? No, esto es fascinante, podemos estar, ya sabes, todo el día. Pero me gustaría hacer otra pregunta a los que están con nosotros y es esto, ¿qué medida así de urgencia toman cuando ven que se descontrola el caballo, ¿no? ¿Cómo calman un poco, cómo retoman el control de esta? Digo, hablamos del miedo hoy, pero en general se aplica a cualquier otra emoción, ¿no? La rabia es otra Sí, la muy ira es... potente, una emoción potente que también es desagradable y que nos cuesta gestionar, sobre todo a las mujeres. Sí, te sale el patrón inconsciente y ya has pegado el berrido y luego dices, esto no es lo que yo quiero. O te lo comes. Yo creo que ahí las O te mujeres lo sí comes, que exacto. tendemos por educación, tendemos en lo que es la rabia, tendemos a tragarnos la mano. Sí, porque hay otra historia. Perdona. No, iba a lanzar la pregunta, que nos vayan Vale. contando y mientras nos cuentas. Sí, hay otra historia y es la construcción que hay sobre el género, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Cómo nos hemos creído en el inconsciente colectivo que el género femenino tiene que ser tolerante, flexible, empático, intuitivo, y como el género masculino pues tiene que tener fuerza, tiene que tomar decisiones, tiene que ser muy lógico y muy racional. Y aunque eso no tiene mucho sentido, porque dices, a ver, una mujer no puede ser fuerte, no puede tener lógica, es que no tiene sentido. Pero inconscientemente nos lo hemos creído y esperamos de un hombre que sea eso y de una mujer que sea lo otro. Es como el inconsciente colectivo, ¿no? Por lo tanto, es lo que dices tú, expresar ira. Uy, no, eso no, porque es una mujer, tiene que ser empática, tiene que ser... Y eso nos ha hecho mucho daño porque nos hemos comido esas emociones y nos ha hecho mucho daño a nuestro organismo. Sí, y a los hombres un poco el contrario, expresar la tristeza. También. Que para ellos es más difícil, eso no se les permitía tampoco. Exacto, yo creo sí. que ahí, es solamente un apunte, es más una cuestión que hemos confundido precisamente en la cuestión de género como lo que es la cualidad femenina y la cualidad masculina que está en cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros que seamos hombre o mujer tenemos un yin, un yang, una parte masculina, una parte femenina, y sí, cada una de estas partes tiene unos atributos, ¿no?, que dominan más sobre los otros. Pero claro, lo interesante, como siempre, es encontrar el equilibrio y saber expresar, bueno, manejar, ¿no? Lo mismo, es la inteligencia emocional, si es que volvemos a lo mismo, si es que esto tenía que ser básico en la escuela. Sí. Básico. Sí. Exacto. No nos cuentan nada de cómo gestionan el Sí, yo he miedo, por visto lo menos de una... Vamos ¿sí? a ver. Pero, mira, por ejemplo, Cristina, mi amiga Cristina queridísima, dice, parando a pensar. Mira qué bien. Es que tú tienes mucho camino recorrido, Cristina. Era Cristina. Pues Cristina era la que decía lo del chino. Vaya, es una crack. Que se lo contaba un chino, me ha encantado esto. A ver, yo para leer, es que es muy pequeñito, dice, no has soltado tu miedo, has abrazado tu soledad. A mí me ha pasado en lo del avión, dice Luis, después de tener a mis hijos. ¿Será que he olvidado de cómo relajarme? Le ha pasado lo de perder la calma. Lo de perder la calma con el avión. Bueno, pues es un entrenamiento aprender a relajarse, ¿sabes? Y es muy importante hacerlo. ¿Qué más tenemos por aquí?
Bueno, aquí una Elena nos dice, yo me acelero y empiezo a pensar a tope. Sí, Elena. Otra dice, yo me la como hasta que no puedo más y entonces exploto. Cristina dice que se pone manos a la obra, muy bien. Sí, Pero Elena, también, dime, perdona. no, estoy leyendo, Elena dice que eso se va a pasear o se pone a hacer algo creativo, que ella es muy creativa. ¡Wala! Mm, Claro, eso es una forma de expresión. total, ahí tienes la gente que tiene esa vía más desarrollada, es una herramienta potentísima. Y creativo es hacer cualquier cosa, o sea, desde ponerte en la cocina a cocinar hasta irte al huerto, hasta, ¿no? Coger la Cantar, máquina de bailar. coser, cantar, bailar y cantar es súper importante. También activar la voz es muy importante en todo este proceso para activar el sistema nervioso parasimpático, porque activas a través del nervio vago. Entonces la voz sí que es súper una herramienta muy potente. Por eso se dice, ¿no? Lo de cantar cuando tienes miedo. ¿Sí? No, no lo En había escuchado. las pelis de dibujos animados lo he oído muchas veces cuando ¿Ah, veo sí? pelis con mi hija, sí. Ah, mira, pues mira, ahí tenemos otra herramienta más, a cantar. Dice, sí, sí. A ver qué Muy más. bien. Cristina, tu amiga Cristina dice, ¿cómo manejas, una vez que has pensado qué camino seguir, cómo manejas la frustración de no llegar a solucionarlo cuando no está todo en tu mano? Ese es mi talón de Aquiles. ¿Cómo manejas la frustración? La frustración ya es una emoción mixta, ya no es una emoción primaria como es el miedo, ¿no? Y eso requiere hacer algo con tu cabeza, ¿no? Un bebé puede sentir frustración 2 segundos, ¿no? Pero si estás frustrada es que estás haciendo algo, te estás repitiendo un pensamiento, te estás representando constantemente algo, ¿no? Entonces, el primer paso es tomar conciencia, ¿no? O sea, esto que me está pasando, esto que estoy sintiendo, ¿qué información me trae? ¿Qué me viene a decir? Ah, pues que a ti te gustaría que las cosas salieran así y salen así. Bueno, eso es un primer paso que no está nada mal, porque a veces le preguntas a la gente, ¿qué sientes? Y te dicen, no sé. Claro, es que no tenemos esa educación, ¿no? Cuando ya te das cuenta de que te sientes mal porque las cosas no salen como tú quieres, tú como adulto puedes darte cuenta de que lo que está en tu mano es lo que tú puedes hacer y cómo te sientes. Lo que no está en tu mano es el resultado. O sea, tú puedes sembrar para que crezcan flores, pero que crezcan o no es algo más universal o divino, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, darte cuenta de eso, ¿no? Bueno, a mí me hubiera gustado que me hubieran dado a mí el trabajo, pero se lo han dado a otro. Pues, ¿qué puedo hacer yo con esto, no? Pues lo que sí puedes hacer es sentirte bien. Eso es lo que sí puedes hacer, ¿no? Entender la información. Sí, sí, no estar aferrado en los resultados. Tú haces todo hasta donde puedes, lo máximo, dando siempre lo mejor de ti y lo mejor que lo sabes hacer y después ya los resultados. No, hay muchos otros factores que están siempre involucrados, ¿no? En que las cosas salgan como tú quieres que salgan, que además no se sabe ni siquiera si esto es realmente lo mejor para ti. Eso también sería cuestionable. Pero Exacto, exacto. El piensas aprendizaje de los fracasos. claro, esto tú piensas que esto es lo que tú quieres, pero ¿es realmente lo que tú quieres o es realmente lo que es bueno para ti? Esto es una pregunta que también tiene, bueno, que dejamos ahí en el aire para la reflexión personal. Mira, tenemos otra pregunta. Dime. Bueno, tenemos varias. A ver, yo intento pensar en otras cosas, como por ejemplo hacer ejercicio. Bueno, eso está muy bien. Lo que pasa es que igual dejas desatendido eso. No lo sé. Si con hacer ejercicio basta, genial. Pero recuerda que esa emoción te ha traído una información que no deberías obviar, ¿no? Simplemente tenerlo en cuenta. A mí también me va muy bien ir a correr, pero tengo que ocuparme de que me ha hecho sentir mal, ¿no? No escapar, quieres decir, no escapar, no Exacto. corres para escapar de la emoción. Exacto, exacto. Y Mira, tenemos a Merche. ¿La ves tú, Marta? sí, hay un comentario de Ana antes, Ah, pero vale. ah, esto era mi amiga Paloma la que hace ejercicio porque sí hace mucho ejercicio. Y Ana nos dice, me parece algo complejo, no sé exactamente a lo que se refiere, pero porque comerse la emoción a veces te lleva a otro tipo de emoción, la culpabilidad. Y pararse a pensar a veces no es muy posible, dependiendo del momento, como ya hemos dicho.
¿Qué opinas Sí, de esto, Mar? bueno, pues que hay veces que, o sea, hay emociones que toleramos muy mal, que nos resultan muy incómodas y entonces las emociones primarias, y el miedo es una de ellas, realmente como adultos casi que no las sentimos ya, o sea, sentimos emociones compuestas, ¿no? Y cuando una emoción nos resulta incómoda, la sustituimos por otra y acabamos, vale, no, lo que siento es culpa, ¿no? Porque el miedo es peor, o sea, lo tolero peor, ¿no? Y, pero ese miedo se ha quedado sin expresión, ¿no? Y sobre todo sin expresión productiva, ¿no? Entonces yo insisto mucho en que nos demos cuenta de que viene a decirnos cada emoción, ¿no? Te está diciendo que te pongas en marcha, que hagas todo lo que esté en tu mano, porque hacerlo te va a hacer sentir mejor, ¿no? Y después la culpa, este es un tema, este es un temazo. Esto es otro día, ¿no? Otro tema. Claro, la culpa colectiva que arrastramos las mujeres es inmensa y es Sí, sí, eso sí que es no es inconsciente individual. total. Sí, sí. Entonces, bueno, sobre la culpa lo único que diría es que ya que es colectiva, la solucionemos de forma colectiva, ¿no? Que no nos la traguemos solitas y que la compartamos en cervezas con mujeres o en grupos de amigas paseando o en lo que sea, de manera que puedas expresar esa culpa, porque es más colectiva que individual. Me ha gustado esto de compartirlo. Así Mm. que es una de las mejores armas que tenemos las mujeres, estas reuniones de mujeres que hacemos con nuestras amigas. Esto es muy terapéutico. Sí, sí, sí. Nos dice Merce que esto no es fácil, tomar conciencia de las cosas y cómo podemos mejorar en esto. Bueno, es que todo pasa, yo es que soy un poco pesada con la misma idea, pero todo pasa por en qué estado estás tú entendiéndote, ¿no? Entonces, en la medida en la que puedes parar un poco y vas a conectar más con qué es lo que está pasando, ¿no? Y tú piensas que tú tienes la capacidad de observarte a ti misma. Si no lo puedes hacer en el momento porque te has dejado arrastrar por la emoción, lo puedes hacer después. Puedes darte cuenta de que has expresado una emoción de la forma que tú no hubieras elegido. No era la forma que tú querías, ¿no? Hubiera sido mucho más útil ponerte a trabajar para solucionar eso que te asusta, ¿no? Entonces, a posteriori lo puedes reconocer y puedes empezar a trabajar para la próxima vez expresarlo de una forma más decidida, ¿no? Meditar, planificar, mira, esto se lo escuché a una persona, un chico que es penelista, pero me gustó mucho. Por las mañanas, después de su meditación, planifica qué. ¿Qué quiere conseguir en el día? No. Planifica en qué estados emocionales va a estar haciendo cada cosa que va a hacer. O sea, hoy cuando haga esto me quiero sentir de esta manera y lo voy a visualizar. Y cuando haga esto otro me quiero sentir de esta otra manera. Todo es planificación emocional. Es muy buena la idea. No, buenísima, esto me ha encantado. Realmente tomo nota, porque esto yo planifico también a primera hora nada más levantarme y ahora creo que esto me gusta más. Sí, sí. Lo de realmente planificar en qué estado emocional quiero estar o cómo quiero estar cuando trabaje, cuando esté con los amigos, cuando esté, no sé, en una reunión de trabajo, lo que sea. Esto creo que ayuda mucho. Claro, Muy útil. te desapega a eso que necesitamos que las cosas salgan de una determinada manera. Bueno, eso hay que empezar a tolerar. Cuestionar. Que quizás sí, quizás no, pero cómo te has sentido y qué has hecho tú para que saliera lo mejor posible. Eso sí que está en tu mano. Un poco hablando de esto de planificar, no sé qué piensas tú de la herramienta de escribir, ¿no? de una especie de utilizar la escritura como manera de un poco expresar esa emoción, sobre todo en momentos en que no puedes hacerlo de otra manera. Súper útil. Súper útil porque primero te permite esa disociación, o sea, ahora lo estás plasmando en un papel, ya no está dentro, destrozándote tus arterias, en mi caso mi vesícula biliar, que me la cargué con mis preocupaciones también, o sea que yo no puedo tirar piedras a las personas que no gestionan bien las emociones. Yo, como todo el mundo, también las he gestionado mal, ¿no? Pues yo, que tengo también otro problema autoinmune, por eso, pero por eso estamos aprendiendo en nosotras mismas. Exacto. Entonces, lo que decía, te disocias porque lo plasmas en un papel y luego es muy interesante porque neurológicamente registramos una experiencia primordialmente con uno de los sentidos, cada una con una, ¿no? Pero imagínate que sientes miedo porque ves una imagen de ti mismo enfermando de COVID y en la UCI, ¿no? Y cuando lo estás
escribiendo pasa a registrarse de otra manera, porque es una acción. Por lo tanto, ya no es un sistema visual, sino que es un sistema kinestésico, que se llama, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es un registro diferente y además es una disociación, con lo cual calma de entrada y encima hay en medio un proceso creativo que expresa en sí mismo. O sea, me parece fantástico. Muy, muy, sí. Pues ya podemos resumir todo lo que estamos diciendo, porque al final hablamos de tantas cosas que no van a saber por dónde empezar. O sea, mi favorita es la de hoy, lo que he aprendido es la planificación emocional. ¿Te ha gustado? De lo que voy a incorporar, ¿no? Yo, como ya escribo, yo que todos los días escribo por la mañana, pues voy a incorporar a mi escritura la planificación emocional del día. Eso me ha gustado mucho. Vale. A mí me gustaría destacar otra vez la idea más importante y es entrenar, estar en conexión, estar despacio y hacerlo de la manera que te sea más útil. Igual estando en la naturaleza o imaginándote que estás en la naturaleza porque todavía no has salido de casa o accediendo a un recuerdo muy agradable. Si puede haber una emoción positiva como la gratitud, como la compasión, como cualquier emoción positiva te va a ayudar a sentir esas emociones que son muy sanadoras, ¿no? Y cuando estás en ese estado es el momento de ocuparte, de poner conciencia, como decía Mereche, en aquello que no te gusta tanto, ¿no? Pero si lo intentas hacer desde un estado chungo, no se puede hacer gestión emocional así. Creo que la planificación emocional ha gustado hoy, ¿eh? Ah, qué guay. Me alegro. Sí, parece que nos quedamos todas con esta. Me alegro mucho. Genial. Pues tenemos que ir ya un poco cerrando el asunto de hoy y a ver, esto se me ha bloqueado. No sé si los que seguís ahí, si nos queréis decir alguna cosa más, algo que os ha gustado o que Las gafas. no nos ha dado tiempo a hablar, que guardaremos para futuras sesiones de té. Sí que ha gustado la planificación emocional, qué chulo. Sí. La lista de tareas ligada a la emoción, esto está muy bien. Muy bien. Pues vamos cerrando entonces por hoy. Perfecto. ¿Alguna cosita más, Mar, que quieras añadir? Nada, que nos cuentes de qué quieres hablar en el próximo té. Pues mira, hoy ya empezamos a hablar de manera así un poco, bueno, muy de pasada de las hormonas y estaba en concreto hablando de las hormonas que intervienen en toda la activación de la respuesta de alarma, ¿no? de la emoción del miedo, pero de la respuesta de emergencia, y como es el cortisol. Y la próxima semana me voy a enfocar en las hormonas femeninas y en las hormonas femeninas a partir de los 40 años. O sea que ahí ya temazo, prepararos, porque además voy a dividir la sesión en dos días. Seguramente, aún no sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero como mínimo dos días de Instagram Live hablando de las hormonas, qué son, cómo funcionan, qué factores alteran las hormonas, qué podemos hacer, lo más importante, para empezar a equilibrarlas. Y presentaré también mi primera propuesta, un reto que tengo pensado hacer online para finales de junio, julio, pero bueno, ya os lo iré contando la próxima semana. Ahí estaremos. Bueno, o sea que si tenéis esto también es interesante. Si queréis ir mandando preguntas, sabiendo un poco de lo que vamos a hablar, si queréis, Olivia, Paloma dice que sí, que hormonas. Que si queréis ir enviando preguntas o sugerencias o añadiendo, no sé, cualquier cosa de que claro. queráis que toquemos, pues ya lo podéis hacer tanto al Instagram de Mar como al mío y las tratamos el próximo jueves. El próximo jueves a las 4. Hoy tuvimos un poquito de retraso porque Mar está súper ocupada y estaba atendiendo a otro webinar que te estaba dando ella, pero el próximo jueves sí que empezaremos a las 4, ¿no? Muy bien, sí. Pues oye, me ha encantado. Sí, a mí también, como siempre, lo estamos pasando genial. A mí ya no me queda té, me da justo para la sesión. Colgamos el vídeo para los que queráis después compartirlo y vamos a colgar en vídeo en redes y en nuestros canales respectivos. Pues un besito muy grande, Mar. Muchísimas gracias. Igualmente, Marta. Un placer. Este té con nosotros. Un beso. Chao. Adiós. Adiós.